Continuamos con el programa Pymes Perú Radio y Televisión, saludando a todos nuestros amigos televidentes y a quienes recién se conectan, algunos un poquito tarde, pero bienvenidos al programa. Y está con nosotros nuestra colega panelista permanente, la directora del Instituto Gamarra, Susana Saldaña. ¿Cómo está, Susana? Buenos días. Rómulo, buenos días a don Francisco y buenos días a todos nuestros televidentes. Un saludo atrasado por el Día de la Madre. Todos los días es el Día de la Madre, así que es normal. Peruanas, que son la fuerza que lucha por este país y cada día por salir adelante. Bien, inmediatamente damos la bienvenida al doctor Francisco Martinotti, presidente de FOGAPI y de hecho representante en diversas instituciones, amigo de siempre. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, muy bien, muy amable por la invitación, mi querido Rómulo, igual que Susana. Gracias por esta gentil mañana, además gozando de este domingo hermoso, que aunque usted ya lo dijo, todos los días es el Día de la Madre, pero es un día muy especial en Ciertamente, el año, ¿no? Ciertamente. Algunas con muchas sonrisas, con mucha alegría, algunas con algunas lágrimas cuando los hijos están un poco lejos. O cuando no está la madre. O ya no está. Son realidades que no podemos dejar de tomar en cuenta. Bueno, nuestra conversa, de hecho, en estos días hemos ido observando alguna información sobre el crecimiento de las colocaciones financieras. Por ejemplo, señalan que las cajas municipales a través de la SOMIF creció 7,8% este primer trimestre, que nos parece importante. A nivel de la banca comercial creció el 1%. Pero claro, dentro de ese contexto también el ex jefe de la SBS, don Juan José Martán, ha hecho un poquito de alarma y en todo caso una clarinada y ha dicho cuidado con los créditos a las MIPES que pueden estar en rojo. Entonces, en todo caso, ¿cómo estamos en el lado, digamos, de FOGAPI, en el lado de la asistencia financiera de las fianzas? Bueno, ahí tendríamos que ver algunas cosas interesantes, o analizar algunos aspectos interesantes dentro de lo que ha significado la morosidad de las pymes. Y es que creo que en ese famoso saco de créditos a las pymes no se ha tomado en cuenta, o si se toma en cuenta no tiene la referencia exacta, y es que hay un gran porcentaje dedicado al crédito de consumo, que no necesariamente ha sido un crédito que ha sido destinado a un crédito de producción. Y entonces ahí habría que marcar alguna diferencia. Lo que ha crecido es el crédito de consumo y la morosidad en ese crédito. Okay. Porque ciertamente también cuando hay gran cantidad de dinero en el sistema, uno se relaja un poco. En el lado de FOGAPI podríamos decir que por el contrario, nosotros seguimos manteniendo una estructura que para algunos podría decir es un poco rígida en cuanto a nuestro análisis a la hora de otorgar la garantía, pero que nos ha servido primero para consolidar al pyme empresario, porque el pyme empresario, la pyme empresaria es la que necesita este respaldo de las garantías, pero que ellos también entremos a la cultura del buen cumplimiento, de que cuando uno tiene un compromiso financiero hay que cumplirlo. Y ahí nuestra morosidad, la hemos visto, está en 1,5, 1,6, prácticamente nada. Está entonces menor que en el año 2012, porque usted el año pasado, cuando conversamos, nos hablaba que llegaba hasta un 2%. Hasta había crecido un 2%, sin embargo se ha reducido. Lo contrario a lo que se habla de estas cifras, que de alguna manera el doctor Martán seguramente tendrá algunos puntos de detalle con alguna precisión mayor que la mía, pero por el lado nuestro, por el contrario, podríamos decir que nuestra morosidad se ha reducido en algunos puntitos. Y ahí está. ¿Y cuánto hemos otorgado? Hemos otorgado, por ejemplo, el año pasado, se ha permitido que a través de nuestras garantías se den más de 3.400 millones de soles en créditos a las pymes. Más de 50.000 pymes han venido a solicitar garantías. O sea, por lo tanto, las cifras en el lado nuestro, al menos por el lado nuestro, están bastante auspiciosas. Este año pensamos crecer mucho más. Estamos planteándonos un crecimiento muy agresivo, de arriba del 42% de Perú Juvenil. Señor Martinotti, ¿y cómo va esa escala de crecimiento? ¿Cuál es el plan para ustedes crecer todo este año a diferencia del año pasado? Bueno, primero la descentralización más efectiva que la que ya tenemos. Nosotros tenemos plataformas de servicios
que están desde el norte de Perú. Estamos en Piura, estamos en Chiclayo, estamos en Trujillo, estamos en Cajamarca, hemos reabierto Cajamarca. Y ahí después seguramente comentaremos qué pasó en Cajamarca, porque creo que amerita un análisis un poco más preciso. Estamos en Huancayo, estamos en el Cusco, en Arequipa. Por lo tanto, esa descentralización, llegar a las pymes directamente, el tener una relación con el sector, un face to face, creo que nos ha dado estos resultados y además esta pretensión de crecer más en 40%. De hecho, el 26 de enero de este año, don Edgar Coquis Fernández, gerente de FOGAPI, declaraba que en Chiclayo, o sea, en la región Lambayeque, cerraban 217 millones de dólares. Así es. Solo en la región Lambayeque, que ya no es una plataforma de servicios, sino que ya es una oficina descentralizada. Le hemos dado un carácter mayor por el volumen de operaciones que está teniendo, ¿no? Y ahora cuéntanos qué pasó en Cajamarca, porque Cajamarca... Ya nos dejó con la curiosidad. Sí, con la política de Gregorio Santos. Sí, de la cual, todo este esquema que creo que amerita otro tipo de conversación o análisis. Pero, sin embargo, Cajamarca, ¿qué ha pasado en Cajamarca? Ha habido una reacción ante la crisis. Dejar de vender, tener los clientes que se tenían. La economía ha decrecido en más de un 7% en Cajamarca. Entonces, ¿qué ha pasado y por qué estamos actuando? Entonces, ahí vemos lo que es el valor del sector, el del empresario peruano. Y creo que eso lo quiero recalcar capaz muy enfáticamente, porque valdría la pena decir qué es lo que ha hecho del empresario cajamarquino ante este problema. Más bien ha salido a ser mucho más agresivo, ha buscado nuevos clientes, está vendiendo en la costa, está yéndose hacia las otras zonas que normalmente ellos no entraban a trabajar, como era la zona de Cajamarca Norte, llámese Bagua, Bagua Chico, Jaén, etcétera. Ha buscado nuevos mercados. Ha buscado nuevos mercados. Está ante la crisis una reacción empresaria. ¿Usted diría entonces que este tipo de decisiones políticas, fanáticas a veces, usted diría entonces que a veces los políticos por hacer este tipo de líos no piensan en el empresario, no piensan en el pueblo? Bueno, nunca piensan en ellos porque tienen intereses políticos antes que ver realmente la necesidad de su población. No importa si la ciudad, no importa si la gente come o no come, el país no. Ellos, así es, a ellos lo único que les interesa la economía es su interés personal, y por eso es que es tan criticable, y porque en razón de esos intereses personales, o tal vez de algún tema de ideologías, porque también vamos a ir por el lado de las ideologías, capaz no necesariamente por la parte económica. O sea, ellos se equivocan y lo demás tenemos que ir al ritmo de la equivocación de ellos. Bueno, lamentablemente pues las ideologías le han hecho muchísimo daño a nuestro país a través de la historia. En el caso ¿no? de Cajamarca, pues en realidad ver a nuestras poblaciones que tienen un potencial de crecimiento y haberse visto en pérdidas por cuestiones de las protestas y de la corriente esta izquierdista, extrema en realidad, porque no tiene un concepto de desarrollo económico, ha hecho daño a la población, pero qué bueno que ustedes, FOGAPI en este caso, siga rescatando estos nichos. Ahora, las compras estatales es uno de los clientes importantes de FOGAPI. Así es. ¿Cómo se ha comportado en cuanto a demanda, en cuanto al crecimiento? Porque en el 2012 se hizo un anuncio de varias compras de varios sectores del Estado peruano. ¿Cuánto de esto ustedes que están mucho más cerca se han notado que se ha hecho efectivo? Bueno, el año 2012 fue un buen año en el tema, digamos, en razón de FOGAPI y las garantías que otorga cuando se va a trabajar con el Estado a través de las compras, tanto de las compras normales, llamémoslo así, o de los programas sociales. Los programas sociales también contribuyen mucho a ello. Y el año 2012 fue un año atípico, fue un año realmente muy auspicioso, se compró mucho. El año 2013 bajó y en el año 2014 hasta ahora no veo nada. Con programas muy pequeños, algunas cositas por ahí, algo se reactivó en el sur, el Ministerio de Educación a través de las carpetas, pero no ha habido ese comportamiento que nos hubiese gustado haber seguido teniendo como en 2012. El 2013 que ya bajó. Se venía sosteniendo, ¿no? Desde el 2010, el 2009, el 2008. O sea, ya se ha ido sosteniendo, solamente si no me equivoco descansamos el 2009, porque desde el 2008 empezamos y no se paró hasta el 2012. Así es. Ahora, en el anuncio que Rómulo se refería,
cuando era viceministra de la producción Magali Silva, hicieron un anuncio con la ministra de toda una serie, un programa de compras del 2012 para el 2013, pero estamos 2014, ahora recién se está dando lo que se debería haber comprado a inicios del 2013. Sí, yo creo que ahí, aunque la actual ministra Magali Silva siempre ha puesto muy énfasis y está muy cercana al sector, por el lado del sector con la cual ella está, tenemos una buena relación y hay unas perspectivas por el sector turismo. Ciertamente ha habido una serie de retrasos porque la burocracia del Estado todavía no acompaña estas decisiones y creo que ahí hay que hacer una gran reforma. Cuando hablamos de las reformas del Estado, una de ellas es la operatividad. Entonces, claro, se dan estos anuncios hermosos con muy buenas intenciones, pero a la hora de ponerlos en práctica encontramos a la rémula del sector por la burocracia ineficiente del Estado que todo lo amarra, ¿sabe?, para bien o para mal. ¿No le parece también que es un poquito ingenuo anunciar algo de lo que uno ya no tiene o ya dejó de tener este dominio? Porque ahora lo que se sabe es que cada ministerio es autónomo si decide comprarle o no a la MIPE. Entonces, si decido, yo le compro, y si no decido, no le compro. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde queda la ley del 40%? Ahora, yo ahí quisiera justamente hacer un poquito, corroborar a eso. Usted fue director de Prompime y cuando se dio la ley 26850, de hecho se trabajaba para que el Estado peruano llegara a comprar un 40% a la micro y pequeña empresa. Digamos, si miramos, si retrocedemos un poquito a la historia comparado hacia acá y la curva mide, ¿va hacia arriba o estamos hacia abajo? Yo creo que estamos hacia abajo. Estamos hacia abajo. Y yo creo que estamos hacia abajo. Y porque, ahí hay ojo, porque vamos hablando de porcentajes, ¿no es cierto? Porque si hablamos de cifras, tal vez las cifras crecieron. Estuvimos alrededor, en la época que estábamos en Prompime, eran por 500 millones, y ahora deberían estar por arriba de los 500 millones. Pero el presupuesto del Estado era menor. Pero era menor, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahora el presupuesto del Estado no sé cuántas veces es más, no sé, 5 o 6 veces más, o algo así, porque así ha crecido el Perú, de acuerdo al PBI, etcétera. Sin embargo, no han ido acompañando ese proceso las compras del Estado. Ahí creo que hay una gran carencia en la cual tenemos que exigir. Y es porque hay otro elemento que hay que tomar en cuenta y de lo cual coincido totalmente con la nueva viceministra Sandra Dor. Y es que el Ministerio de la Producción se ha encargado de hacer acciones de compritas, cositas puntuales, y cuando no ha tenido la visión macro, que es lo que ahora se pretende hacer, y de la cual creo que debe ser así, el de crear las grandes políticas y supervisar las acciones que hacen las otras instancias públicas para cumplir la ley, que en la cual se dice que no menos del 40% de las compras del Estado deben estar referidas a las pymes. Porque hay que tener en cuenta que el Estado no ha dejado de comprar. Eso Todo no lo contrario, las compras del Estado han crecido. Lo que sí no ha crecido, y desde el 2012 la curva se ha ido al piso, es en el tema de las compras a la micro y pequeña empresa. Así es, ahí es donde se han caído. O, por ejemplo... Específicamente ahí, o, por ejemplo, lo que ha pasado, y por eso es que hablamos de una reestructuración ahí, que los programas sociales también se han dejado de atender hacia el sector. Y cuando debería ser, era una acción reactivadora hacia las pymes. Cuando hemos hablado de las carpetas, los uniformes, el calzado, hombre, eso no es que el Estado, no entremos en dádivas de regalar por regalar. Yo creo que regalar crea un mal hábito. Lo que tenemos que hacer es más bien crear acciones para que el aparato productivo crezca, de fuentes de trabajo, y esa es la verdadera inclusión que debe tener el país. Me piden ir a una breve pausa, doctor Francisco Martinotti, y regresamos para hablar justamente de lo que se debería de hacer, o en todo caso de lo que debe hacer el Estado peruano para garantizar el desarrollo y el crecimiento sostenible a la par de nuestro crecimiento macro, porque estamos bien a nivel macro, pero estamos mal en el tema, digamos, micro, ¿no? Regresamos. Pymes Perú.